Ahora sí, volvemos al aire en Eso que Falta y me toca a mí por primera vez de este año presentarlo a él, a Alejo Di Ricio, que viene a hablarnos de ambiente y otras cosas más. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Lau. Muy bien, por suerte. Ponele. En términos generales, digamos, recién mencionábamos fuera del aire afectado sí. e incluso eléctrico, que una sensación rara con jornadas que nos dejan como la de ayer. Y específicamente cómo hablar de cuestiones como el ambiente, la ecología y los futuros en torno a la ecología y la política en contextos como este. Estamos en un contexto, sin embargo, que, como decía un gran amigo, los sufrimientos no compiten y Bahía Blanca todavía se encuentra en un estado de crisis. Digo Bahía Blanca, pero la zona periurbana también alrededor de la ciudad de Bahía Blanca. Venimos, en un principio inauguramos la primer columna de este año con inundaciones, pero venimos de un verano álgido, venimos de un verano también que tuvo muchos incendios en la Patagonia. Venimos, los eventos de clima extremo de este verano han sido especialmente protagonistas, ¿no? Sí, se están haciendo notar. Se está haciendo notar. Se están haciendo notar y específicamente están saliendo, lamentablemente por las malas razones, pero están llegando a otras planas que exceden la ambiental, ¿no? Vemos situaciones como la de Bahía Blanca que exceden cualquier tipo de análisis desde una perspectiva solamente ecosistémica, voy a decirle, y vemos ya como los impactos del cambio climático son los que estamos viviendo y cosas que hacia 25 años advertíamos que podían suceder, están comenzando a aparecer, digamos, ¿no? En Bahía Blanca, el 7 y 8 de marzo, repasamos muy brevemente, pero una línea de tormentas se posicionó sobre la zona y llovió en menos de 4 horas, lo que suele llover en medio año en esa zona. Y por una cuestión de cómo está emplazada, digamos, la ciudad y los arroyos que está cuenca abajo de arroyos y por cómo está construida la ciudad, no permite que la ciudad desagote bien y eso generó inundaciones que aún tienen algunas zonas, hasta hoy a la mañana por lo menos, todavía había algunas zonas de Bahía Blanca con agua. 16 personas muertas, más de 1.500 evacuados y específicamente había se decían entre 100 y 150 personas desaparecidas. Hoy salió el fiscal de la ciudad a anunciar que afortunadamente casi todas aparecieron, pero sin embargo todavía queda, o todavía falta el registro de las personas que no han sido denunciadas. Decía cómo hablamos... Perdón, 16 personas solamente, lo digo solamente porque fue algo, es algo sumamente extremo, entonces me sorprende que sea 16 el número oficial. 16 personas hasta ahora fallecidas, todavía están desaparecidas también 2 hermanas de 5 y 1 año, que fue uno de los casos que más resonó, pero de las personas que estaban desaparecidas se esperaba, se temía, que pudieran haber más fallecimientos. Afortunadamente no los hubo, ¿no? O hasta ahora no los hubo. Hubo un joven, sin embargo, una historia muy destacada y la verdad que me emocionó bastante leerla, que en una moto de agua y con un vecino rescataron a más de 40 personas. No todas esas personas estaban en riesgo de vida, pero varias de esas sí, porque muchas personas de la tercera edad, ¿no? Y sin embargo, repasamos ahí como un poco las primeras planas y lo que suele comentarse constantemente, pero la multidimensionalidad de lo que sucede alrededor de estos eventos no solamente decía que excede lo social o lo ambiental, sino que también hay una cuestión de patrimonio, tenemos lo económico, que es hoy en día lo que también ocupó las primeras planas en disputas, voy a decirle ahora, interestatales, porque un poco cuál es el rol de nación, cuál es el rol del municipio, cuál es el rol de provincia, más allá, por supuesto, de las obvias distancias ideológicas entre esas 3 estatalidades actuales, pero un poco cómo es esa coordinación, la primera respuesta, y también cómo está, ahora vamos a hacer un poco una mención a eso, cómo está sucediendo el avance de la destrucción que la Libertad Avanza propone sobre los organismos estatales, sobre los sectores que son los más fundamentales para responder a este tipo de eventos que, como decíamos al principio, van a ser cada vez más seguidos, ¿no? En ese sentido, también, como lo que no solamente está en lo económico, sino que tenemos lo cultural, o sea, la enorme cantidad de patrimonio cultural que se pierde en estos momentos, y también voy a hacer una mención acá a lo identitario. Mencionaba a este joven que rescató 40 personas, la gente se subía a la moto de agua con las últimas fotos que tenía del abuelo, con unos pocos anillitos y con algunos billetes que eran lo único que les permitía, que lo único que querían salvar
y lo que la gente describió era todo lo que me queda, digamos, ¿no? Todo lo que me queda al subirse a la moto de agua, que con una moto de agua no puedes subirte con mucho peso, digamos, porque la desestabilizas, etc. No, pero tal cual, eso de tratar de aferrarte a que no se disuelva la identidad, como estás diciendo, ¿no? De algún recuerdo. Se me pone la piel de gallina así empezamos con esta columna. No solamente como es el legado familiar histórico, sino también lo que te conecta con tu territorio y lo que te conecta con tu casa, por lo más que vuelvas a tu casa, digamos, ¿no? ¿Cómo cambia la ciudad, digamos? En ese sentido también, como por ahí parte de la pregunta fundamental en términos también, y ahora me pongo a pensar local y global, ante eventos que la crisis climática nos plantea y que podemos elegir acciones de lo que se llama adaptación y mitigación. O sea, cómo nos adaptamos a estos nuevos contextos y cómo mitigamos los efectos de estos nuevos contextos. Uno de los ingenieros que había diseñado una gran parte de las obras hidrológicas en la zona planteaba en la radio hace poco, en una entrevista en Radio Con Voz muy buena, que le hicieron, que describe un poco por qué las obras... No podemos seguir haciendo obras como si fuera la lluvia para 1944, digamos, ¿no? Y yo pensaba esto de adaptación, cómo vamos adaptando. Ahí hubo anuncios ayer y hoy de la mañana del ministro de Obras Públicas Catopodis de la provincia de Buenos Aires, que planteó una inversión de 192.000 millones de pesos desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia para reconstruir integralmente y que incluye la parte hidrológica y de desagüe de la ciudad, ¿no? Afortunadamente, es una brisa de racionalidad escuchar que él dijo también la frase: tenemos que diseñar y llevar adelante las obras adaptadas a los nuevos contextos de cambio climático, la planificación de una infraestructura que resista y se adapte a estos eventos extremos, digamos, ¿no? Tal cual. Es un respiro ver que alguien del otro lado está pensando en la planificación, en financiar en estos tiempos en donde hubo mucho desfinanciamiento, hubo muchos despidos. Nada, es interesante. No, y actuando acordemente, porque esto que se decía desde el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbieles, planteó que se necesitaban 200.000 millones primero, después dijo 400.000. Más allá de cómo estimar esa cifra, digamos, ¿qué es exactamente lo que se piensa reconstruir, digamos, ¿no? Y específicamente en este caso, si las obras a las cuales se van a reconstruir van a poder prevenir nuevos eventos como este. Pues si vos estás en plena reconstrucción y estamos a un año de inundaciones extremas y una mega tormenta que hubo en Bahía Blanca, digo, no sabemos si el año que viene, ojalá que no, pero en 5 o 10 años, o sea, las nuevas reconstrucciones tienen que estar en esta línea que decía de adaptación y mitigación de los eventos de clima extremo, digamos, ¿no? En ese sentido, una mención mínima, digamos, es un recorrido largo de las instituciones que el Gobierno de la Libertad Avanza se encuentra desfinanciando o destruyendo, pero vale la pena mencionarlas para saber cómo lo que implica, o para un poco entender más lo que implica responder ante eventos como este, ¿no? El Instituto Nacional del Agua, que ayer mismo a la mañana, hablando con gente de ahí, hubo nuevos despidos que aún no han sido comunicados o publicados, y el diálogo entre esta cosa de que despedir y vaciar de funciones a un instituto antes de poder avanzar con lo que se pretende que sea una privatización. Y lo que hace el Instituto Nacional del Agua es precisamente calcular y intentar predecir las bajantes y las crecientes. O sea, inundaciones y bajantes forma parte absoluta de las tareas, digamos, ¿no? Esto no solamente en las cuencas de la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. El Instituto Nacional del Agua fue el que predijo la bajante de 2021 del río Paraná, por ejemplo, o también la sequía de 2023. Menciona 2 eventos climáticos que afectaron fundamentalmente al sistema productivo y económico, para también decir esto, que esto ya excede lo ambiental y los efectos de esto exceden, digamos, ¿no? En ese sentido también, no solamente se comprobó, digamos, o sea, un estudio publicado el 10 de marzo de que conecta directamente a lo sucedido en Bahía Blanca con los eventos de clima extremo, y también que recomiendan, que es estudio de organizaciones internacionales que recomiendan seguir las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial, que es básicamente tener sistemas de alerta temprana. ¿Quién debería hacer esto en nuestro país? El Servicio Meteorológico Nacional, digamos, ¿no? Los sistemas de alerta temprana están relacionados con 6 veces menos muertes y menos efectos sobre la materialidad, digamos, a la economía, en los lugares en que logran adaptarse antes de que logran alertar y logran prevenir, tomar primeras acciones ante un evento de estas características.
el Servicio Meteorológico Nacional, incluso con todo el diferenciamiento y los despidos que hubo en estos últimos años, logró llevar alerta naranja en Bahía Blanca y lo cual, en una combinación de que mucha gente que ya tenía instalada la aplicación desde el año pasado y esa gente comunicaba a familiares y en grupos de WhatsApp se avisaban, digamos, en Bahía Blanca que estaba viniendo la tormenta. El famoso que se salvaron entre ellos. Tal cual. Literalmente, y esa combinación de que la mínima alerta que hubo, después hubo respuesta comunitaria. De hecho, tenemos hoy en día respuestas comunitarias que están sucediendo alrededor de la organización, no solamente para buscar a las personas que estaban desaparecidas, sino también para poder responder ante la gente que no tiene dónde dormir, gente que no tiene aún energía, dónde cargar los celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido también hay que destacar que, al igual que los incendios en la Patagonia, la capacidad de organización comunitaria ante estas emergencias no solamente excede lo esperado, digamos, sino que va absolutamente en contra de lo que se pretende narrar a nivel nacional y hoy en día estatal sobre el sálvese quien pueda y la individualización extrema, ¿no? Okay. Esta cosa de que si no hay lucro, no hay motivación, la vemos totalmente desarmada en la respuesta comunitaria que estamos viendo ante estos eventos de clima extremo. Vuelvo brevemente a la estatalidad nomás. Ayer, antes de que levantaran la sesión por exceso de cocaína y piñas en diputados, llegaron ¡Qué titulazo! Sí, me lo permití, perdón. Está bien. Llegaron a declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional para Bahía Blanca, digamos, ¿no? Esto, como decíamos de nuevo, bueno, o sea, ¿qué implica? Porque implica no solamente tasas a créditos blandos, exenciones impositivas, se suspenden los juicios, se suspenden las clases y otras exenciones estatales para la zona. Implica también saber cuál va a ser la política estatal nacional ante estos eventos. ¿Cómo van a ser esos créditos? ¿Qué quiere decir créditos blandos? ¿A quién le vas a prestar plata? ¿Para qué? ¿En qué condiciones? ¿Que te la devolver cuándo, digamos, no? ¿Cómo hacer que esto no se vuelvan como otros mecanismos de endeudamiento a nivel local? ¿Y cómo hacer que estos créditos blandos, que los preste quién, sean privados a través? Como deja muchas preguntas, pero por lo menos estableció que por unanimidad en algo se pusieron de acuerdo. De hecho, quienes después se cagaron a piñas fue en declarar la emergencia para la zona de Bahía Blanca, ¿no? Sí. Igual, lamentable, igual lo de ayer. También me lo permito yo decir eso. Lamentable en todo sentido, y acá me permito más hacer una especulación, un análisis sobre hacia dónde va este desarme de las estatalidades, que pueden ser las que primero responden, y cómo lo vemos en absoluta línea con lo que sucede ayer no solamente en la calle, sino en torno a el crédito con el FMI, digamos, ¿no? Esta cosa de querer bajar absolutamente el gasto público en todo sentido o en toda dimensión, y cómo eso, llevado a las políticas, a los eventos de clima extremo y a los nuevos contextos de cambio climático, impacta directamente sobre el empeoramiento de la vida de las personas, digamos, ¿no? Como diciéndolo muy rápido y pronto. Sí, sí. Hoy en día, si el Estado nos odia, o sea, el enemigo no es el gasto, sino el bienestar que implica ese gasto para ciertos sectores, depende de cómo lo vayamos viendo. Para el caso de eventos de clima extremo, lo que más necesitamos es un Estado ecosocial, un Estado que esté a la altura de poder responder de estos nuevos contextos y que también lo pueda hacer coordinando en las distintas dimensiones que dijimos y haciéndolo no solamente financiando, sino pudiendo coordinar los distintos organismos que tiene para lograr responder de una mejor manera a estos eventos de clima extremo y previniendo y disminuyendo el riesgo que tienen sobre las vidas humanas y las sociedades. Estamos escuchando a Alejo Di Ricio en su columna Paisaje donde vivo, que nos trajo un tema que no podíamos dejar pasar y muy importante, pero también, repito, a mí me da piel de gallina pensar en todo lo que está viviendo Bahía Blanca y alrededores y cómo del otro lado no se mueve tanto el pelo, ¿no? No se emociona tanto, no hay tanta empatía, no hay palabras cálidas ni siquiera, ¿no? No hay una mano. O sea, hay que sacar con fuerza el pedido de ayuda hasta que la gente no se ayuda. Si la gente no se ayuda entre sí misma, si la gente no hace quilombo, no hay nada. En ese sentido, solamente mencionar que está habiendo muchas movidas solidarias por Bahía Blanca, por supuesto por fuera del Estado, como bien mencionabas recién,
y que pueden buscarlas en redes, digamos. También se siguen recibiendo donaciones para la Patagonia, si hay gente más cercana a esa zona. Y por ahora es lo que hay, digamos, como bien decías. O sea, como no hay como grandes estructuras que están organizando esto, pero al mismo tiempo en las redes y por abajo la ayuda está llegando a ambos lugares. Bueno, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el jueves que viene. Ahora nosotros vamos a escuchar el